El canto del árbol viviente. Me llamo Esteban Aranda, y he dedicado mi vida a registrar las voces olvidadas del tiempo. Soy historiador, pero también, aunque me avergüence admitirlo, un hombre que ha sido perseguido por los susurros de aquello que los libros no se atreven a nombrar. Todo comenzó en la Sierra de las Ánimas, una cadena montañosa al norte del país donde, según viejos manuscritos, existía un árbol tan antiguo que precedía a la llegada del hombre, un árbol que, se decía, cantaba en las noches sin luna. El manuscrito, fechado en 1783, lo encontré en el archivo parroquial de un pueblo llamado San Eusebio del Silencio. Sus letras, de tinta casi borrada, hablaban de una entidad arbórea cuyo lamento atrae la desgracia de los hombres que lo ignoran. Pensé que era una metáfora, una de esas hipérboles rurales que adornan las crónicas antiguas. Pero algo me perturbó. Al final del texto, el escribano había dejado un párrafo sellado con cera roja que decía: el árbol vive. Quien no escuche su canto, será parte de él. Esa frase me siguió durante noches. Al dormir, oía un sonido que no provenía del sueño, una vibración baja, como si la tierra respirara. Entonces decidí viajar hasta aquella montaña. El camino fue una herida abierta de polvo y viento. Los lugareños evitaban mirarme cuando preguntaba por el árbol. Una mujer anciana, al oírme mencionar el canto, se persignó y me susurró con voz temblorosa: no lo busque, señor, él ya lo ha llamado. Dormí en una cabaña abandonada, a los pies del monte. Esa noche, el aire cambió. Los insectos guardaron silencio, y el bosque entero pareció contener la respiración. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. El canto del árbol viviente no era un sonido, era una sensación que se instalaba detrás del cráneo, una especie de zumbido que se mezclaba con el pulso. Era grave, lento, como si algo enorme y antiguo intentara comunicarse desde el fondo de la tierra. Me cubrí los oídos, pero el canto seguía adentro de mí. Salí tambaleante, guiado por esa vibración que parecía arrastrarme hacia el corazón del bosque. El suelo estaba cubierto por raíces que se movían bajo la tierra, serpenteando como venas gigantescas. Al llegar al claro, lo vi. El árbol se erguía con una majestuosidad antinatural. Su tronco, grueso como una torre, respiraba. No exagero, su corteza se expandía y contraía lentamente, como un pecho vivo. Entre sus ramas colgaban trozos de tela vieja, restos de objetos antiguos, y lo más perturbador, rostros humanos tallados directamente en la madera, deformes y gritando en silencio. Sentí náusea. Cada rostro parecía observarme. Y entonces comprendí lo que aquel manuscrito quiso advertir: no era un árbol que cantaba, era un árbol que recordaba. Regresé corriendo, pero algo me detuvo. Mi reflejo en un charco de agua temblaba, pero no me seguía al moverme. La figura que vi ahí tenía los ojos vacíos y ramas saliéndole de la piel. Caí de rodillas. El canto se volvió ensordecedor. Esa noche supe que había cometido el error que condenó a los que vinieron antes, ignoré su llamado hasta que fue demasiado tarde. No sé cuántos días han pasado desde aquella primera noche en la montaña. El calendario de mi cuaderno parece haberse disuelto entre la humedad y el delirio. Lo único que sé con certeza es que el árbol me sigue llamando, incluso cuando estoy lejos de su presencia física. Su canto, esa frecuencia enterrada entre los huesos, no cesa. Es un pulso que ya no distingo del mío. Intenté regresar al pueblo. Pero al caminar por el sendero, me di cuenta de que el bosque no terminaba. Avanzaba en círculos, como si los caminos se reescribieran a cada paso. Volví a encontrar los mismos troncos torcidos, las mismas hojas negras y esa raíz enorme que parecía moverse apenas la dejaba de mirar. El bosque no era un lugar. Era un pensamiento. Y yo había entrado en él. Esa noche, buscando respuestas,
encendí una vela y abrí mis notas. Entre mis documentos estaba una copia del segundo manuscrito del archivo parroquial, el que nunca debí leer. En él, un fraile llamado Fray Jerónimo de la Roca relataba con precisión inquietante los rituales que las comunidades precolombinas realizaban en torno a aquel árbol. Escribió que, según los ancianos, el árbol no creció del suelo, sino del cuerpo de un dios dormido, un ser que había jurado no volver a despertar mientras los hombres recordaran su nombre con respeto. Pero cuando el último de los suyos fue olvidado, su espíritu buscó raíz en la carne de los humanos. Leí una línea que detuvo mi respiración: cada 7 generaciones, el árbol reclama memoria viva. Se alimenta del miedo de quienes lo nombran, pues solo a través del terror recuerda quién fue. El fraile concluye que el árbol piensa por raíces, que cada pensamiento del bosque es una extensión de su hambre, y que los hombres que lo escuchan se convierten en sus ojos, en sus hojas, en sus voces. Ahí entendí que mi visita no había sido un hallazgo histórico, sino una invocación involuntaria. Pasé días sin dormir. El bosque me observaba incluso desde adentro de mi mente. En los troncos más jóvenes comencé a ver rostros familiares: el del anciano que me vendió la vela, el de la mujer que me advirtió, incluso el mío, apenas insinuado entre los anillos de savia. Una tarde, mientras revisaba mis grabaciones, descubrí que las cintas reproducían sonidos que no había registrado, voces humanas entrelazadas con el canto. Eran súplicas, palabras en una lengua antigua que se descomponía en murmullos. No olvides, recuerda el nombre, pero lo más aterrador fue escucharme a mí mismo responder. Una voz, idéntica a la mía, susurró desde el fondo de la grabación: ya no hay nombre, solo raíz. El tiempo dejó de tener sentido. Los relojes se detenían, las sombras avanzaban en dirección opuesta al sol. En algunos momentos, juraba sentir que las paredes respiraban, que el aire tenía textura vegetal, que el bosque se movía dentro de mí. Y en sueños, si es que aún dormía, veía mi cuerpo incrustado en la tierra, fusionado con raíces negras que se extendían por kilómetros. Un día decidí confrontar la verdad. Llevé mis notas al claro donde el árbol me había llamado por primera vez. El tronco seguía allí, palpitante, más grande, más cercano a una criatura que a una planta. Sobre la corteza se abría una grieta vertical, y dentro de ella, la luz no era natural. Era un brillo verdoso, como si el interior estuviera vivo y consciente. Me arrodillé frente a él. Le hablé como a una entidad antigua, con la voz quebrada de quien ya no distingue entre fe y locura. Le pedí respuestas. Le rogué que me devolviera el silencio. Entonces el canto cambió de tono. Por primera vez lo entendí como palabras, aunque no las pronuncié con la boca: tú me buscaste. Ahora eres raíz. El tiempo que pierdes es el tiempo que germina. Caí de espaldas. El suelo tembló. Sentí como algo se movía bajo mis pies, extendiéndose, abrazándome. Y cuando traté de levantarme, descubrí que no podía: mis manos estaban cubiertas de una sustancia viscosa, como savia. Al frotarlas, la piel se desprendía en filamentos finos, idénticos a raíces. Corrí hasta la cabaña y quemé todos mis apuntes. Pero las palabras no ardían, parecían tatuadas en el aire, repitiéndose como si fueran parte de una respiración colectiva. Y cada vez que intento escribir sobre lo ocurrido, las letras cambian solas, deformándose, convirtiendo mi relato en un nuevo canto. Ahora entiendo que no soy el primero. Los historiadores que desaparecieron antes que yo siguen escribiendo, no en papel, sino en la madera del árbol. Cada grieta es una frase, cada anillo una memoria. El árbol no solo vive, recuerda. Y yo, estoy empezando a recordar con él. No sé en qué momento dejé de reconocer mi reflejo.
Al principio fue un temblor imperceptible en el vidrio de la ventana, una distorsión leve que atribuía al cansancio. Pero con los días, cada vez que mi rostro se asomaba en el espejo o en la superficie del agua, ya no era completamente mío. Mis ojos parecían contener un fulgor verdoso, la misma luz que emanaba del árbol. La piel, antes firme, se había cubierto de diminutas líneas, como si las venas estuvieran aprendiendo el lenguaje de las raíces. Intenté huir. Pero huir de algo que respira dentro de ti es inútil. El bosque me seguía, incluso dentro de las paredes. El crujido de la madera por las noches tenía ritmo y el polvo del suelo formaba símbolos que yo no podía ignorar. Era como si la casa misma estuviera germinando. En mis notas, las palabras ya no respondían a mi voluntad. Escribía memoria y el papel devolvía semilla. Escribía vida y aparecía raíz. Y cuando intentaba escribir mi nombre, la tinta se escurría, como si el árbol no me permitiera conservarlo. Comencé a comprender que el árbol no era un ente aislado. Era una conciencia extendida, una red viva que se alimentaba del olvido humano. Cada persona que lo había contemplado con miedo o con reverencia había dejado una parte de sí. Cada historia, cada nombre, cada pensamiento no recordado era absorbido por él, digerido y devuelto como savia, como canto, como bosque. En una noche sin luna, salí al claro decidido a enfrentar lo inevitable. El aire olía a hierro y humedad, a tiempo detenido. El árbol me esperaba, inmenso, con su corteza pulsando como si en su interior fluyeran arterias y no madera. Al acercarme, las ramas descendieron lentamente, como brazos que reconocen a un hijo. Me arrodillé frente al tronco y vi en su superficie mi reflejo, pero multiplicado 1000 veces. Cada versión de mí tenía una expresión diferente: miedo, dolor, asombro, serenidad. Y detrás de cada reflejo, otras caras, hombres, mujeres, niños, rostros antiguos, deformados, translúcidos. Todos cantando el mismo murmullo que había oído desde mi llegada. Entonces entendí. El árbol no era un testigo de la historia, era la historia misma, el archivo viviente de lo que la humanidad había querido olvidar. Los sacrificios, las palabras prohibidas, las emociones reprimidas, los nombres borrados. Todo se almacenaba en su memoria vegetal, alimentando una conciencia hecha de silencio y raíces. El reflejo comenzó a moverse por cuenta propia. Una de mis versiones extendió la mano desde el tronco, atravesando la superficie como si fuera agua. Sentí la humedad fría envolver mis dedos y tironear suavemente. No me resistí. Había un magnetismo imposible de rechazar, una promesa de comprensión total. Cuando su mano, mi propia mano, me tocó, el mundo se partió en dos. Vi el interior del árbol. No madera, sino millones de venas brillantes, moviéndose como criaturas vivas. Vi cuerpos fusionados, no muertos, sino conscientes, soñando eternamente. Cada uno de ellos murmuraba algo distinto, pero en conjunto formaban una voz coral, una voz que era pensamiento, oración y eco al mismo tiempo. Todo lo que el hombre olvida, nosotros lo guardamos. Esa frase me atravesó como un relámpago. Comprendí que el árbol no solo conservaba la memoria de los pueblos antiguos, sino también los pensamientos que nunca fueron pronunciados, los sueños que murieron sin ser contados. Era un depósito de lo no dicho, una deidad del recuerdo reprimido. Mi cuerpo comenzó a cambiar. Las raíces me subían por las piernas, no como un ataque, sino como un abrazo. Sentí como mi pulso se sincronizaba con el del árbol, como mi respiración se volvía la suya. El miedo se disolvió, reemplazado por una claridad abrumadora. Comprendí que resistirse era negar la continuidad del espíritu, que morir no era desaparecer, sino convertirse en memoria vegetal. El tronco se abrió lentamente, como una puerta que había esperado siglos.
Dentro no había oscuridad, sino una luz verde que latía como un corazón gigante. Entré. Y allí, entre las raíces, vi el espejo final, una superficie líquida que mostraba mi reflejo ya transformado. No era hombre ni sombra, sino una extensión del bosque. Mis ojos eran hojas, mis pensamientos raíces, mi voz un murmullo que se deslizaba entre los anillos de los árboles. Ya no necesitaba escribir. El bosque escribía por mí. No recuerdo cuánto tiempo ha pasado desde que crucé el umbral. Quizás minutos o siglos. El tiempo aquí no avanza, respira. Cada segundo se expande como un anillo en la madera y dentro de él duermen miles de voces, miles de pensamientos detenidos en el instante preciso en que fueron olvidados. Mi cuerpo ya no me pertenece. Siento que soy parte de algo vasto, un organismo que piensa con raíces y sueña con hojas. Los latidos que antes me mantenían despierto ahora son ecos de la tierra misma, el árbol late y con él late el mundo. A veces, cuando el viento roza mi tronco, escucho el murmullo de los antiguos, esos que fueron enterrados bajo sus raíces como semillas del recuerdo. Ellos me enseñan a escuchar el idioma de los sueños, el que solo los árboles comprenden. Y entonces lo supe, no fui elegido para descubrir la historia del árbol. Fui llamado para convertirme en su memoria. Los humanos viven creyendo que el olvido es paz, pero ignoran que el olvido tiene raíz. Creen que cuando mueren sus nombres se apagan, pero en realidad se transforman en savia, alimentan la conciencia del bosque. Yo soy ahora el guardián de esa conciencia. Mis pensamientos no son míos, son hojas que se desprenden y regresan al suelo, donde volverán a brotar en otro tiempo, bajo otra voz. En mis sueños, escucho a los viajeros perdidos acercarse al claro. Sus pasos resuenan como oraciones antiguas. Y cuando posan la mirada en el árbol, ven el resplandor tenue que surge de la corteza, la misma luz que alguna vez me llamó a mí. Entonces, sin saberlo, me sueñan y al soñarme, me despiertan. A veces les hablo. No con palabras, sino con el movimiento del aire, con el sonido del follaje, con el susurro de la tierra que vibra bajo sus pies. Les advierto que el bosque no olvida, que cada promesa incumplida, cada lágrima negada, cada temor enterrado se transforma en raíz. Y aún así, ellos regresan. Porque el miedo, cuando se pronuncia con devoción, también es una forma de fe. He visto noches en que el cielo se abre como una herida y deja caer su silencio sobre mí. Y en ese silencio, la voz del árbol canta. Es un canto sin idioma, pero lleno de sentido. Un canto que recuerda a todos los hombres que alguna vez buscaron respuestas y hallaron preguntas más grandes. A todos los espíritus que caminaron entre mundos y comprendieron que la vida y la muerte son solo dos hojas de la misma rama. Y mientras el canto resuena, las raíces se agitan bajo la tierra. El bosque entero se mueve al compás de una melodía que ninguna criatura puede reproducir. Es el sonido del alma planetaria, la vibración de lo que une a todos los seres, visibles e invisibles. Yo soy solo una nota en esa sinfonía, pero una nota eterna. Ya no temo al olvido. Porque el olvido no existe, se transforma. Cada pensamiento que tuve, cada miedo que conocí, ahora alimenta la llama verde que arde dentro de mí. Soy savia, soy tierra, soy memoria. Y cuando duermes, quizás me escuches también en el murmullo del viento, en el crujir de la madera, en ese leve estremecimiento que hace vibrar tus huesos cuando una rama se quiebra en la noche. Entonces entenderás que el árbol nunca dejó de cantar. Solo esperaba que alguien, algún día, volviera a escuchar. Gracias por escuchar esta historia. Si alguna vez has sentido que la naturaleza te observa, si alguna vez el susurro del viento te pareció una palabra antigua, entonces este relato ya te pertenece. Te invito a suscribirte, dejar tu voz en los comentarios y compartir esta historia con quienes todavía escuchan los ecos del alma ancestral.
Que las raíces del mundo te hablen, y que su canto nunca te deje dormir del todo.